Por cualquier cosa, grabaré la exposición por si este, tienen problemas técnicos o por si en algún momento quisieran regresar a revisar algún punto que no lograron comprender. Ajá. Bueno, entonces ya después el link del video estará disponible en el aula virtual para que ustedes puedan hacer uso de él si es que lo necesitan. Entonces, el objetivo de nuestra sesión será presentar un contexto social, cultural y de salud que puedan presentar los pacientes crónicos, destacando la importancia de nuestro papel como farmacéuticos. El paciente crónico es atendido por una gran diversidad de actores del equipo de salud, pero obviamente en nuestro curso tenemos que darle el enfoque hacia cómo nosotros, como profesionales farmacéuticos, debemos estar al servicio del paciente crónico. Lo que vamos a trabajar en esta presentación es, bueno, ¿quién es nuestro paciente crónico? ¿Cuántos tipos de pacientes crónicos podemos encontrar? ¿Cuáles son sus necesidades de salud en cuanto al uso de medicamentos y terapias? ¿Qué podemos entender por calidad de vida en el paciente crónico? Ajá. El papel tan importante del cuidador. Algunos ejemplos o destacar la importancia de los datos estadísticos en las epidemiologías de las enfermedades crónicas. Y como conclusión a nuestra exposición de hoy, vamos a destacar cuál es el beneficio que tiene el paciente crónico cuando el farmacéutico entra en su cuidado. Ajá. Y cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades con ellos. Bien, como antecedentes al tema y sobre todo al conocimiento de los pacientes crónicos, debemos recordar que los pacientes crónicos o las enfermedades crónicas varían mucho, ¿no? Antes del siglo XX, por ejemplo, las enfermedades crónicas, pues no eran tan crónicas, ¿no? Porque los tratamientos no existían tratamientos eficaces o no se conocían esos tratamientos por distintos factores, porque no se conocía ampliamente la enfermedad, porque no existían los medicamentos dirigidos, porque los tratamientos no estaban probados, porque los agentes etiológicos no estaban identificados, en fin, ¿no? Entonces, aunque la expectativa de vida de los pacientes crónicos antes del siglo XX, por ejemplo, pues era muy cortita, ¿no? Cuando llegaban a los 60 años, pues todo el mundo decía que ya estaban bien, que ya eran personas de mucha edad, ¿no? Ya eran personas de edad avanzada y en la actualidad, pues una persona de 60 años hasta corre un maratón, ¿no? Y tiene una mejor salud y una mejor actitud en la vida que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, la salud de la población ha ido cambiando y últimamente ha cambiado a pasos más rápidos que, bueno, que en años anteriores, ¿no? Ahora, en este siglo XXI, ¿no? Estamos, digamos que ya estamos vislumbrando un mejor futuro con esto de la pandemia, ¿no? O a lo mejor ya nos estamos reorganizando para mayor tranquilidad de la población, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como todos lo saben, pues el agente etiológico sigue por ahí y bueno, pero al menos ya lo conocemos mucho más que hace poco más de año y medio, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la salud de la población impacta en el número de pacientes crónicos que podamos estar manejando o que el sector salud esté manejando y las necesidades de atención pues van cambiando, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar en esta sesión o en este curso para ir pues organizando
cuántos pacientes crónicos podemos atender, cómo los podemos, cómo les podemos dar un servicio, en qué momento, etcétera. Otro punto que no debemos dejar pasar en este primer punto, que son los antecedentes, es que el uso de vacunas, de fármacos específicos y de tecnología farmacéutica han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas. Ajá. Los avances en la medicina, las terapias individualizadas y sobre todo que el equipo de salud pueda tener tecnologías y documentar los datos de los pacientes ha hecho que se pueda llevar un mayor seguimiento, ¿no? Llevar un mejor seguimiento en los pacientes para, controlar o mejorar su calidad de vida. Pero, ¿quiénes son los pacientes crónicos, no? De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad crónica es aquella de afectación larga que durará al menos 6 meses, con una progresión lenta y destacan con esta definición algunas enfermedades que han sido agrupadas en 4 grupos principales, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Entonces, de esos 4 grupos podemos tener subgrupos o una lista de enfermedades que puede ser infinita, ¿no? En el caso de las enfermedades respiratorias, pues ya está la de COVID-19, ¿no? Y de las otras, por ejemplo, siguen en una alta incidencia, la hipertensión arterial y, bueno, grupo especial que merece el de la diabetes. Bien. De acuerdo a una referencia del 2016, ya ven que pasa muy rápido el tiempo, a lo mejor con esto de la pandemia también ya los lugares cambiaron, pero al menos nos podemos dar una idea que la obesidad, el consumo de alcohol, algunas enfermedades genéticas relacionadas con el sistema circulatorio, algunos tipos de sordera, de ceguera, la epilepsia, el cáncer, la enfermedad obstructiva crónica, son de las enfermedades que al menos en el 2016 lideraban, ¿no? en las estadísticas en la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esto es a nivel mundial, ¿no? En nuestro país seguramente el top 10 es distinto. ¿Ok? Bien. Otras enfermedades crónicas que requieren pues también mucha atención, que si no aparecen en estas estadísticas de la OMS, no quiere decir que no existan o que existan en un porcentaje menor, ¿no? Todo dependiendo de las poblaciones, de los distintos países. Están, por ejemplo, el Parkinson, Alzheimer, la esclerosis múltiple, la lumbalgia, ¿no? Que ahora también eso, con eso del home office, que todo el mundo tiene que estar sentado muchísimas más horas que de costumbre, pues están apareciendo ese tipo de enfermedades crónicas. En algún momento yo creo que también aparecerán enfermedades que estén relacionadas con la visión, ¿no? Con enfermedades oculares, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Que finalmente, pues, en la edad adulta, pues vamos a ver estas generaciones jóvenes, vamos a ver qué tipo de enfermedades crónicas desarrollan en el área de la visión. Bien. En cuanto a los tipos de pacientes crónicos, pues bueno, sabemos que existen enfermedades crónicas que se le denominan enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? El paciente crónico cuando debuta como paciente crónico, mayormente puede tener un tratamiento ambulatorio, pero cuando ese tratamiento ambulatorio no es vigilado o no es seguido por el personal de salud o por el propio paciente, puede ser que lo lleve a crisis
de salud que lo manden directamente al hospital, ¿no? Y en el hospital es tratado como una enfermedad de emergencia. Muchas veces se pierde ese contexto de que es un paciente crónico y entonces lo tratan como un paciente de ingreso a urgencias médicas, a terapia intensiva, etcétera, ¿no? Y es tratado entonces de forma distinta por la logística, obviamente, de un hospital. Ajá. Entonces, tenemos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, pacientes con enfermedades crónicas transmisibles, pacientes geriatras, pacientes con discapacidad, ajá, y esa discapacidad puede ser de nacimiento o puede ser adquirida. Ajá. Cuando hablamos de pacientes crónicos, siempre nos imaginamos a un viejito, ¿no? A una persona de edad avanzada por cuestiones naturales, ¿no? O sea, nuestro organismo va a ir deteriorándose y vamos a ir adquiriendo enfermedades crónicas. Pero no debemos perder de vista que la discapacidad también, algunas discapacidades también pueden generar pacientes crónicos y que podemos tener pacientes crónicos, no sé, de 1 año de edad, de 10 años, etcétera, ¿no? Entonces, como el número de pacientes jóvenes crónicos es baja, a lo mejor por eso el sector salud no le da la importancia que se requiere, ¿no? Entonces, para empezar, pues no hay estadísticas de saber cuántos pacientes crónicos por edad tenemos en nuestro país, ¿no? Yo esperaría que estos registros de vacunación nos puedan llevar a tener ese tipo de registros, ¿no? Entonces, si ya registramos o si ya están en teoría registrados los niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad que los puede hacer pacientes crónicos, pues ojalá algún día podamos tener esos datos para poder estimar la importancia de esta población, ¿no? Y bueno, ya por último tenemos a los pacientes crónicos complejos y a los pacientes con cuidados paliativos, ¿no? Ya los pacientes que pues su expectativa de salud pues ya no es muy satisfactoria o ya no, perdón, me trabé, su tratamiento es ya más paliativo. Ajá. ¿Qué pasó, Mireya? Maestra, un ejemplo de paciente crónico complejo, ¿cuál sería? Pues los pacientes que tienen bueno, aparte de polifarmacia, que tienen varias enfermedades, por ejemplo, que sean diabéticos, hipertensos, que tengan alguna enfermedad obstructiva pulmonar, y eso dificulte su tratamiento, ¿no? O sea, y que la presencia de interacciones farmacológicas y reacciones adversas, pues sea el problema mayor, ¿no? Y eso, sí existe, bueno, la mayoría de los adultos, por ejemplo, tiene las 3 comorbilidades, ¿no? O un paciente crónico complejo es el que tiene más de 2 comorbilidades. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Entonces, y bueno, como personal de salud debemos saber a qué se enfrenta un paciente crónico, ¿no? Se va a enfrentar a problemas emocionales, problemas económicos, baja autoestima, desapego al tratamiento, ¿no? Lo primero que hace un paciente crónico cuando le diagnostican la enfermedad es enojarse porque ¿por qué a él y a los demás no? ¿No? Si los demás se portan más mal que él, entonces puede existir desapego al tratamiento, algo preocupante que son sistemas de salud ineficientes, tratamientos médicos desarticulados, si es un paciente que tiene varias comorbilidades, pues lo mandan con el cardiólogo, lo mandan con el nutriólogo, lo mandan con el otro especialista y cada especialista lo trata de forma individual, no lo trata con sus otras comorbilidades, ¿no? Y entre los médicos, pues a lo mejor ni se conocen porque uno está en una clínica, otro está en la otra,
y no hay una forma de comunicación entre los médicos que atienden a un mismo paciente. Y obviamente, pues, las reacciones adversas que implican sus tratamientos a largo plazo y la automedicación, ¿no? Con el paciente crónico, sobre todo al principio de sus tratamientos, tendrá la inquietud de aliviarse, ¿no? Y buscar tratamientos alternativos que a lo mejor puedan empeorar su estado de salud. ¿Qué preguntas tiene el paciente crónico cuando lo diagnostican? Pues son un montón, ¿no? O sea, la primera es, ¿por qué me pasó a mí? ¿No? Eh, y ahora qué me va a pasar? ¿Y algún día voy a recuperar la salud? ¿O cuánto tengo que esperar para recuperar la salud, etcétera? ¿No? Entonces, hay que tenerles mucha paciencia. Yo siempre les platico esta anécdota porque se me hace muy, eh, como un buen ejemplo, ¿no? De cuál es la situación de un paciente crónico. En algún momento, hace ya varios años, dábamos pláticas de educación sanitaria en una clínica privada. El tema era diabetes, ¿no? Y esos pequeños cursos constaban de 4 o 5 semanas. Cada semana les hablábamos de una actividad particular en la diabetes. Y al final de la sesión, junto con todos los médicos, bueno, los responsables de ese hospital, porque era una clínica pequeña, pues hicimos como una mesa redonda, ¿no? Para que los pacientes pudieran externar lo que habían aprendido, cómo podían darle seguimiento a los médicos que se iban a quedar a su cargo, etc. Pues un señor, me acuerdo mucho que era un señor pues joven, ¿no? Un adulto joven, que todos los días llegaba muy tempranito, se sentaba hasta el frente, ¿no? Y siempre lo veías que ponía mucha atención y todo. Y entonces al final, él habló al final de todo el curso y dice, sí, sí, sí. Dice, yo ya aprendí todo, los escuché, sé que todo es lo que me va a pasar, etcétera. Pero yo solo quiero saber una cosa. A mí me falta saber una cosa. ¿Cuánto dinero tengo que juntar para que me alivie? Entonces, pues la respuesta fue difícil de dar, ¿no? Porque ¿cómo le explicas al paciente que pues no va a recuperar la salud, ¿no? Que va a seguir siendo diabético y que la única manera de recuperar su salud será pues solamente mantener la salud, ¿no? O sea, mantener sus niveles estables, etcétera. Entonces, a lo mejor es duro a veces hablar con los pacientes, pero nos da una idea del sentir que tiene el paciente y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque cuando nosotros establecemos un tratamiento farmacológico o el equipo de salud establece un tratamiento farmacológico, el paciente tiene que estar bien consciente de que es él el responsable de ese tratamiento, ¿no? O sea, un paciente diabético puede tener el mejor médico, la mejor atención médica, la mejor dispensación de los medicamentos por parte del farmacéutico, pero si llega a su casa y no considera todos esos esfuerzos del personal de salud, pues nada podemos hacer, ¿no? Porque la gran mayoría de los pacientes crónicos, pues su tratamiento es en casa, ¿no? Llegan al hospital cuando tienen una crisis y ahí se pueden atender y salen nuevamente estables. O en la mayoría de los casos pueden salir estables, pero ellos tienen que ser responsables de su tratamiento en casa, ¿no? Eh, eh, bueno, hablando del sistema sanitario, que es o el sistema de salud, que es el que pues tiene que poner principal atención en la atención de estos pacientes crónicos, sobre todo porque los pacientes crónicos le generan mucho gasto en salud, ¿no? Un paciente con trasplante, por ejemplo, un trasplante de riñón,
puede salirle a la seguridad, bueno, en costos monetarios, puede tener, no sé, qué les gusta, por poner un ejemplo, 100,000 pesos, ¿no? O sea, yo sé que puede ser superar la cifra, ¿no? Pero si ponemos fijamos un monto, vamos a poner 100,000 pesos, ¿no? ¿Ok? Y tal vez el paciente con trasplante pueda volver a recuperar su salud en 3, 4 años, ¿no? O sea, pero un paciente crónico diabético que debute a los 30 años, por ejemplo, la expectativa de vida de ese paciente pues supera los 70 años, ¿no? O sea, quiere decir que va a vivir 50 años de su vida, entre 40 y 50 años de su vida siendo diabético, ¿no? Con todo lo que eso genera, gastos en sus consultas, en medicamentos, en pruebas clínicas, y entonces vamos a generar los costos de los pacientes crónicos, pues bueno, costos muy altos, ¿no? Entonces, el sistema de salud tiene que amortiguar ese número de pacientes crónicos y tratar de darles la mejor atención para pues que los pacientes tengan una buena calidad de vida. Ajá. Bien. El autocuidado también es importante en el tratamiento del paciente crónico, y aquí podemos emplear mucho la estrategia de la educación sanitaria, ¿no? La educación sanitaria dirigida a los pacientes crónicos es una de las mejores herramientas que puede tener el sistema de salud para disminuir el impacto de las secuelas de estas enfermedades crónicas, ¿no? Por ahí dicen que más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, por eso bueno, el sistema de salud tiene muchas campañas de prevención, por eso tenemos bombardeo de información sobre la obesidad, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tenemos esa enfermedad crónica, también hay que hacer educación sanitaria para que el paciente pueda ser responsable de su tratamiento y de ir disminuyendo el impacto de esas enfermedades. Ajá. En cuanto a la información que debemos tener de las enfermedades, ajá, a veces el paciente sí lo informan, ¿no? De cuál es su enfermedad, pero el material que se le entrega no responde a sus necesidades, ¿no? O sea, a lo mejor el paciente quiere saber cuántas veces tiene que ir al médico o cuánto va a gastar, pues para ir organizando sus gastos, su vida, etcétera, ¿no? Y a veces lo que pasa con el paciente diabético, ¿no? O sea, el paciente diabético es un buen ejemplo para nuestro curso, porque pues a él le dicen, ¿sabe qué? Ya no va a comer tortilla, pan, todo lo que le gusta, ¿no? Entonces, eso es algo que les pasa mucho a los pacientes diabéticos, que de un día para otro les quitan toda su vida, ¿no? Ajá. Y aunque les están dando información veraz, certera, no se acerca a sus necesidades, ¿no? También tenemos que considerar que hay pacientes crónicos que son analfabetas, que pueden ser migrantes, pueden ser niños y también son discapacitados, ¿no? Entonces, la educación sanitaria tiene que modificarse para que pueda ser asimilada, ¿no? En el caso de los pacientes ciegos, pues bueno, existe el braille o materiales en braille, etcétera. Con eso, si ustedes se dan cuenta, va complicando la asistencia sanitaria, ¿no? Porque un paciente crónico no solamente tiene una enfermedad, sino tiene condiciones de salud que deben ser atendidas en el servicio de salud. Ajá. Los formularios de consentimiento informado están escritos en lenguaje técnico. El acompañamiento visual, pues bueno, se supone que es para un paciente que puede observar o que no tiene
ninguna condición adversa de salud, ¿no? En este sentido, las tecnologías actuales nos pueden ayudar para un mejor tratamiento en los pacientes crónicos. Y ese punto lo vamos a trabajar en la sesión 4 de estrategias en la atención. Les voy adelantando que para ese día vamos a tratar de buscar aplicaciones, ¿no? Que el paciente pueda ser capacitado y utilizarlo desde su celular, ¿no? O sea, vamos a aprovechar esta forma de vida que tenemos actualmente, ¿no? Y ver si eso nos puede ayudar en la asistencia al paciente crónico. Otro punto en cuanto a las necesidades de salud es la comunicación, ¿no? La comunicación entre los profesionales de salud, entre el paciente, ganarlo su confianza, etcétera. Y es algo que hablábamos en fundamentos, ¿no? En la asignatura de fundamentos. La comunicación efectiva, ¿no? En donde pues tenemos que garantizar que nuestro paciente nos está entendiendo, ¿no? Y pues garantizar que podemos generar con esta comunicación confianza en lo que le estamos brindando para que el paciente al sentirse confiado pueda manejar su tratamiento de forma más segura. Ajá. Y pues también está la comunicación entre los especialistas. Decíamos hace un momento que los pacientes con varias comorbilidades son atendidos por varios médicos especialistas, por varios farmacéuticos, y entonces eso hace que cada especialista trate de forma individual al paciente, ¿no? Entonces, el paciente puede ir con su cardiólogo, puede ir con el nefrólogo, con el anestesiólogo, y cada quien lo va a tratar de forma individual. Y eso pues nos trae muchos problemas en la dispensación de medicamentos porque hay duplicidad de dosis, duplicidad en la prescripción de los medicamentos, etc. Ajá. Y pues bueno, en esto de la comunicación al paciente, sí, ya lo habíamos platicado en la asignatura de fundamentos, no está de más poderlo recordar en este momento. Generalmente, bueno, existen varios modelos de comunicación, ¿no? La comunicación directa, la comunicación en donde pues es como muy paternalista, y eso las enfermeras lo tienen mucho, ¿no? O sea, las enfermeras como que apapachan a los pacientes, eso los hace sentir mejor, etcétera. Entonces, bueno, como conocimiento general, debemos saber que existen distintos modelos de comunicación dependiendo del estado de salud, del estado anímico del paciente. Podemos elegir alguna de estos tipos de comunicación para el paciente crónico para obtener resultados favorables. En cuanto a la toma de decisiones, aquí, pues bueno, tenemos una situación hasta cierto punto complicada. No tendría que serlo, pero bueno, finalmente el que toma las decisiones es el médico, ¿no? Por cuestiones a lo mejor legales, él es el responsable de las prescripciones, etcétera. Pero en la toma de decisiones también debemos considerar la opinión del paciente. Ajá, la opinión del paciente crónico. Está aquí a debate, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? En donde pues algunos pacientes crónicos pues tomarán la decisión de ejercer la eutanasia, etcétera. Entonces, habrá algunos dilemas éticos que debamos debatir o platicar, y pues la solución siempre será vista desde un caso en particular, ¿no? O sea, no podemos generalizarlo en la atención de los pacientes crónicos porque son multidiversos, ¿no? O sea, cada paciente crónico es un organismo, más bien es un universo distinto. Ajá. Y eso nos lleva a considerar la calidad de vida del paciente, ¿no?
¿cómo medimos el avance en el estado de salud de un paciente crónico? Si consideramos que, bueno, el resto de su vida va a tener esa condición de salud y a lo mejor se van a ir agregando algunas comorbilidades fruto del deterioro, ¿no? De la primera enfermedad, ¿no? En el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, ya les digo que es un buen ejemplo, ¿no? Pueden derivar en una enfermedad de sistema nervioso, disfunción renal, etcétera. Bien, y aquí es un punto bien importante de considerar para nosotros como farmacéuticos, porque dentro de los servicios farmacéuticos que podemos ofrecer es el monitorear cómo va ese paciente, ¿no? El seguimiento farmacoterapéutico de un paciente crónico. Entonces debemos establecer parámetros de seguimiento que nos permitan cuantificar si el paciente va bien o hay algún punto en el que hay que arreglar para poderlo ayudar, ¿no? Entonces, el concepto de calidad de vida es muy difícil, tan difícil que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se ha atrevido a dar una definición, ¿no? Y entonces, no existe una definición correcta o establecida para conocer o considerar qué es calidad de vida, pero hay dos factores que nos permiten manejar o entender lo que es calidad de vida, ¿no? Y una definición un poco más, más justa es el resultado complejo de la interacción entre factores objetivos y subjetivos, ¿no? Los factores objetivos, como en Yasser, ¿no? Son los que podemos medir, ¿no? Y son, pues, las condiciones económicas, culturales, personales, ambientales, que desarrolla el paciente, ¿no? O sea, su salud física, su salud psicológica, la red interpersonal que pueda generar este paciente, la autorrealización, la inclusión social, el bienestar socioeconómico y sus derechos como paciente son considerados como factores objetivos que pueden medir una calidad de vida, ¿no? O sea, que nos puede permitir valorar cuál es su estándar en cuanto a calidad de vida. Ajá. Y los valores subjetivos están más determinados por lo que el individuo piense de su propia vida, ¿no? Seguramente ustedes han encontrado ejemplos de que hay personas que tienen enfermedades crónicas muy severas o su estado de salud es crítico, sin embargo, mantienen una buena actitud, ¿no? Mantienen una buena actitud y eso pues mejora su calidad de vida. O hay personas que pues les dijeron que tenían una pequeña infección en el estómago y ya se están lamentando porque no van a poder, ya de ahora en adelante su dieta va a ser distinta, ya no van a disfrutar la vida porque ya no van a comer lo que más les gusta. Bueno, entonces mucho depende también, bueno, eso es cuestión personal de cada paciente, afrontar los retos de la vida, ¿no? Entonces, la calidad de vida va a estar balanceada o podemos proponer un estándar de calidad de vida para cada paciente si balanceamos los factores objetivos y subjetivos de cada uno de ellos. Y llegamos al punto de el papel del cuidador, ¿no? Bueno, todos los pacientes crónicos o las distintas enfermedades crónicas, pues tienen niveles, ¿no? Podríamos considerar que tienen una especie de niveles. ¿Por qué decimos esto? Porque a lo mejor una persona joven que tiene una enfermedad crónica, su capacidad cognitiva, su capacidad física le permita
ser autogestor de su tratamiento, ¿no? Pero conforme avance el padecimiento, puede ser que esa enfermedad crónica se vuelva incapacitante, ¿no? Como en el caso de la artritis reumatoide en algunos, o Alzheimer o Parkinson. Al principio puede ser autogestiva la enfermedad, pero llegará el punto en el que necesita o dependa de alguien más, ¿no? O las enfermedades, que en donde, bueno, se me fue la palabra, en donde el paciente pues no es capaz de mover sus extremidades, etcétera, y desde edades muy tempranas tiene que depender de alguien para su supervivencia, ¿no? Entonces, eso hace que el papel del cuidador sea un personaje muy, muy, muy importante, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones dependerá la salud del paciente, ¿no? O sea, va a ser responsabilidad del cuidador la responsabilidad directa de ese paciente. Ahora, cuando el paciente llega al hospital, o cuando los terapeutas van y trabajan con el paciente en su domicilio, pues bueno, es un profesional de la salud especializado en ese tipo de cuidados, ¿no? En los cuidados hospitalarios y cuidados terapéuticos en casa. Pero el resto del tiempo, el paciente será atendido por su cuidador, que de acuerdo a las estadísticas es una persona cercana, ¿no? O sea, es de su círculo más cercano, pueden ser los padres, pueden ser los hermanos, ¿no? Puede ser la pareja. Entonces, los estudios recomiendan que, eh, que se cuide mucho la salud emocional y física de ese cuidador, ajá, porque para el sistema de salud, en algunos países que sí llevan estadísticas, a veces empezamos con un paciente crónico y terminamos con dos, ¿no? Porque el cuidador, al descuidarse, al atender o desvivirse por el paciente crónico, termina descuidando su propia salud. Ajá, su salud mental, su salud física, y entonces se convierte en un paciente crónico, ¿no? Y tenemos a dos pacientes crónicos cuidándose uno al otro. Ajá. Entonces, hay muchos casos como esos y es un punto en el que el sistema de salud no tiene que perder de vista, ¿no? Y que los distintos profesionales de salud tienen que distinguir y darle la consideración pertinente a este cuidador, ¿no? De hecho, hay cursos, y lo vamos a ver en esta página web que les decía yo del Instituto Nacional de Geriatría, en donde hay cursos para que el cuidador asuma su papel de cuidador, ¿no? Y asuma su papel de cuidador y pueda tener horarios, ¿no? Decir, esta parte es mi responsabilidad como cuidador y esta parte no. Delegar responsabilidades a los otros cuidadores, que la responsabilidad no recaiga en una sola persona. Y entonces hay muchos cursos para que el cuidador pueda asumir su responsabilidad, pero sin descuidar su propia persona, ¿no? Porque la mayoría de los estudios sobre cuidadores de pacientes crónicos indican que con el tiempo el cuidador se convierte en otro paciente crónico, ¿no? Con todo lo que eso genera. Gastos y deterioro de la salud de esa nueva pareja de cuidadores, digo, de pacientes crónicos. Ajá. Bien. Las características de un cuidador debe ser pues fortaleza física y emocional, una responsabilidad, organización de su tiempo personal, delegar responsabilidades, que tenga cubiertas sus necesidades económicas, habilidades de comunicación y actualización en la patología del paciente que está cuidando, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así con lupa o cuando nos sentamos a analizar cada punto,
podemos considerar o ver que es muy difícil, ¿no? O sea, muy difícil y muy costoso. Costoso en tiempo, costoso en dinero, costoso en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver que el paciente crónico, pues es un paciente que es difícil su atención y que por lo tanto tendríamos que organizar modelos de trabajo en este tipo de pacientes. Y para dar un breve comentario sobre la epidemiología de estas enfermedades crónicas, bueno, en el pasado, hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud mencionaba que el 63% de las enfermedades crónicas en el mundo causan invalidez y pérdida de calidad de vida, ¿no? Entonces, es una cifra pues importante, ¿no? Porque pues, el deterioro económico todo lo que se ha venido con la pandemia, es muy, muy probable que ese porcentaje pues haya aumentado considerablemente. En México no tenemos muchas estadísticas, ¿no? O no sé, puede ser que sí existan las estadísticas, el asunto es que pues no son muy públicas, ¿no? Y la interpretación también puede generar algunas cuestiones políticas, etcétera, pero bueno, tenemos de las pocas estadísticas que podemos encontrar, tenemos estadísticas de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, en cáncer, en diabetes, etcétera, ¿no? La línea continua es la incidencia en hombres, la línea punteada es la incidencia en mujeres, y nos damos cuenta que en México las enfermedades cardiovasculares son las de mayor incidencia, ¿no? Y las de menor incidencia hasta el 2012 eran las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? En la actualidad seguramente que esto ya se invirtió o ya cambió con la aparición de la enfermedad de COVID. Esta es otra estadística en donde pues, nos muestra que las enfermedades cardiovasculares son las de mayor incidencia en nuestro país, ¿no? Las lesiones que causan enfermedades crónicas, pues tienen un porcentaje del 12%, las enfermedades que están relacionadas con el embarazo bueno, el embarazo y los bebés prematuros, pues son un 11%, etc. Estas estadísticas, pues, como lo decíamos al principio, tienen que ir cambiando o van cambiando, a veces más rápido de lo que nosotros estimamos. Y el asunto aquí es que un sistema de salud tiene que hacerle caso a las estadísticas, ¿no? O sea, tendría que hacerle caso a las estadísticas para saber en dónde va a enfocar sus baterías. Si nuestro sistema de salud está trabajando fuerte, por ejemplo, en la diabetes y en la hipertensión, es porque es muy obvio que la incidencia que tenemos en nuestra población de esas dos enfermedades, ¿no? O sea, prácticamente en nuestras familias siempre hay un hipertenso o un diabético. O sea, prácticamente no hay familia en nuestro país que no tenga un integrante con esas comorbilidades. Ajá, entonces es evidente, o sea, ya ni necesitamos estadísticas porque eso es evidente. Pero sí los gobiernos y el sistema de salud o un buen sistema de salud tendría que hacerle caso a estas estadísticas, hacer estadísticas y actuar en consecuencia, ¿no? Porque los pacientes crónicos o la epidemiología para eso sirve, para eso es una ciencia, ¿no? Que puede proyectar lo que podría estar sucediendo en un futuro para dar tiempo al sistema de salud de organizarse y de gestionar compras, de preparar profesionales, etcétera, ¿no? Y no caer en una crisis como lo hizo el mundo con esta pandemia, ¿no? Ajá, bueno, obviamente la epidemiología no es
exacta como toda ciencia, ¿no? Y se escapan en asuntos como el surgimiento de este virus, ¿no? Entonces, o sea, pero al menos sí se puede estimar, ¿no? Que el nacimiento de enfermedades puede ser originada no sé, por el cambio climático, por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el punto era que hay que hacerle caso a las estadísticas. Y bueno, acá tenemos más estadísticas, ¿no? De las enfermedades crónicas, nos las presentan en distintos gráficos. Nos mencionan este punto me gusta mucho porque nos mencionan cuánto, o sea, si las instituciones de salud cuentan o no cuentan con recursos para la atención de los pacientes crónicos, ¿no? Si tienen un plan de acción, si tienen planes que reduzcan el tabaquismo. Y de hecho, pues en muchas de las instituciones de salud públicas y privadas sí existen estos programas, ¿no? Cuando vamos al médico, o ya sea en una institución de salud pública o privada, pues encontramos promociones de educación sanitaria para controlar el consumo de tabaco, para tener una dieta saludable, para exploración del cáncer. Pues estamos por terminar el mes del cáncer, bueno, para abocarnos a la detección del cáncer mamario, etcétera, ¿no? Entonces, sí existen campañas para disminuir el impacto de estas eh, enfermedades crónicas. Pero lo vamos a ver durante el curso. Hay tantas enfermedades crónicas que pues es complicado para el sistema de salud atenderlas todas, ¿no? Pero bueno, tenemos al menos estudios que nos marcan qué tienen y qué no tienen las instituciones de salud para la atención de los pacientes crónicos. Ajá. Y ya para ir terminando esta presentación, tenemos que preguntarnos entonces, como farmacéuticos, ¿qué podemos hacer en beneficio del paciente? ¿No? O sea, ya hemos platicado o ustedes han recorrido toda una especialidad en farmacia hospitalaria, ¿no? Y ya tienen, bueno, muchos de ustedes están en funciones, ¿no? O sea, todos los días trabajan con los pacientes y saben que un paciente crónico debemos tratarlo de la misma manera que un paciente del día a día, ¿no? O sea, la atención farmacéutica debe ser siempre la misma. Para eso utilizamos protocolos, procedimientos, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer por este paciente crónico? ¿No? La diferencia del paciente crónico es que es un paciente que consumirá medicamentos el resto de su vida y que la mayor parte de su tiempo tiene que autogestionar su tratamiento, ¿no? Entonces, como farmacéuticos vamos a estar al lado del paciente. O sea, no podemos estar con él las 24 horas del día. ¿Qué estrategias vamos a tener que tomar junto con el equipo de salud y el sistema de salud para que ese paciente pueda ser responsable de su tratamiento, ¿no? Y hacer que su calidad de vida siempre esté en el estándar que él desea, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para este paciente crónico desde aspectos sociosanitarios, ¿no? Destacar la figura del cuidador, de su entorno sanitario, conocer las dificultades cognitivas, funcionales y mentales de nuestro paciente, la atención domiciliaria, ¿no? Bueno, obviamente en España tienen esta actividad de atención farmacéutica a domicilio, ¿no? Y con esto de la pandemia surgió la telefarmacia, ¿no? Pues ya era más fácil conectarnos así como ahorita y el farmacéutico ver a su paciente, y bueno, ha mejorado mucho esto
estas cuestiones digitales, ¿no? Pues tenemos mucho que hacer desde los aspectos sociosanitarios, reformar nuestro sistema de salud, ajá, aspectos del sistema de integración al paciente crónico, ¿no? Entonces, aquí es muy difícil ver algunos pacientes que van cada mes, ¿no? O sea, cada mes a su clínica de salud por sus medicamentos y que no los encuentren y que tengan que regresar, y que ahora, por ejemplo, es un problema de salud bastante complicado que no ha podido resolverse el hecho de que al iniciar la pandemia, muchos hospitales tuvieron que convertirse, ¿no? A ser hospitales COVID. Y eso causó la suspensión de las consultas médicas de seguimiento a los pacientes crónicos que estaban estables, ¿no? Entonces, todavía no tenemos estadísticas de cuál ha sido el impacto a los pacientes crónicos con esta desatención que tuvo que suceder en el sistema de salud, ¿no? O sea, a lo mejor si éramos chonguitos, los pacientes crónicos, pues ahí la llevaron, ¿no? Pero a lo mejor había otros que pues no, o sea, y luego todavía el miedo que tienen muchos pacientes a regresar, ¿no? O sea, a regresar porque, pues la educación sanitaria que han recibido no es del todo completa, etcétera. Entonces sí es un problema bastante complejo, ¿no? El cómo vamos o cómo el sistema de salud va a regresar a darle atención a todos esos pacientes crónicos que los tenía controlados o al menos ya sistematizados, ya sabían que tenían que ir a sus consultas, etcétera, y ahora pues tienen que empezar de cero otra vez, ¿no? Entonces, sí es un problema bastante complicado. Y para concretar los puntos que debe hacer el farmacéutico con el paciente crónico, pues necesitamos hacer una buena selección de medicamentos, evaluaciones de las adherencias al tratamiento, obviamente educación sanitaria, tenemos que acostumbrarnos a hacer estudios de farmacoeconomía. No hay manera de proyectar nuestros servicios farmacéuticos o de innovar en nuestros servicios farmacéuticos si no hacemos farmacoeconomía. Ajá. Seguir brindando atención farmacéutica, detectar los errores de medicación e incluir las nuevas tecnologías en la atención al paciente crónico, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que aunque no nos guste, aunque no seamos nativos digitales, ¿no? Como las nuevas generaciones, que ya le saben, y si no le saben, le entienden, ¿no? Entonces, no les cuesta trabajo entender cómo funcionan todos esos aparatos. A lo mejor a nosotros sí, nos cuesta a unos más que otros entrarle al asunto de las cuestiones digitales, pero esta pandemia pues nos ha enseñado a que sí podemos, ¿no? O sea, que cuando tenemos la necesidad, sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, hay que tratar de ayudar al paciente a entender estas nuevas tecnologías porque pues ahora esos pacientes crónicos, bueno, a lo mejor es un comentario que no está muy relacionado, pero ya los pacientes adultos mayores también les gusta la tecnología, ¿no? O sea, ¿cuántos videitos por ahí no hemos visto de pacientes adultos mayores que les enseñan a utilizar ese dispositivo de voz, ¿no? Alexa se llama, ¿no? Entonces les enseñan a hablar, o sea, es fácil para ellos, ¿no? Y se sorprenden y es muy emocionante ver cómo se sorprenden con algo que para un niño de 5 o 6 años es muy habitual, ¿no? O sea, ya es parte de su vida, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos como profesionales de la salud ayudar a los pacientes a incluir a la tecnología en sus tratamientos porque el incluir la tecnología en sus tratamientos nos va a ayudar a que ese paciente pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? A que tenga más herramientas para mejorar su tratamiento.
Y bueno, pues ya para terminar la exposición, pues tenemos algunas bibliografías que pueden ayudarlos a conocer un poco más, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí alguno de ustedes tengan una duda, alguna pregunta o alguna inquietud que les haya dejado este panorama general de lo que es el paciente crónico.